¿Estamos en verdad realmente preparados? ¿Ellos tienen razón o no tienen razón? Bueno, una de las partes de esta ley también dice textualmente que no permite que el paciente disfrute del nivel más alto de la salud, que es evitar errores o, si es que sucediesen, poder solucionarlos, está escrito. Así es como han defendido esta ley con la que ahora ya no basta con hacer una maestría para poder ejercer como estético, ¿no? Sea pues médico, sea odontólogo. ¿Y por qué les doy este ejemplo? Porque les digo la siguiente estadística. 112 personas de cada 100.000 personas hacen anafilaxia al año. ¿Ok? Y 10 personas de cada 10.000 hacen shock anafiláctico, lo cual... Un flyer de tu curso que vas a tener y ya está agotado y que vas a hacer uno próximo. Tengo un flyer. Sí, tengo uno, al final lo tengo. Muy bien. Entonces, anafilaxia y shock anafiláctico no es lo mismo, ¿ya? He puesto acá para que puedan ver la importancia de este curso. ¿Vamos? Muy bien. Ahí está, ya. Bueno, antes de darles información, les quiero dar un poquito de valor, ¿ya? Quien les habla, pues como ya han escuchado, soy médico anestesiólogo y junto a mi equipo de médicos brindamos sedación en diferentes consultorios de la ciudad, incluso ya en el norte chico y en el sur chico, ¿ok? Nosotros basamos nuestra atención en las guías internacionales de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, pero también en nuestra formación de hospitales y en nuestra experiencia del día a día, que la realidad peruana no es muy similar a lo que dicen las guías, ¿ya? Es solamente un ejemplo para que vean a qué nos dedicamos. Ya, muy bien. Bueno, el temario de hoy es bastante conciso, es bastante breve, ¿ya? Vamos a diferenciar entre reacción alérgica, anafilaxia y shock anafiláctico. Breve fisiología básica, el reconocimiento clínico temprano de esto, ¿ya? Su manejo de inmediato en un consultorio, el equipamiento que debería tener su consultorio y la prevención y conclusiones. Bien, ¿cuál es la importancia antes que todo? Esta imagen que ven acá es de hace un par de años de un youtuber que falleció en Brasil luego de un procedimiento estético peeling. Él en el diagnóstico final hizo un shock anafiláctico que no recibió atención inmediata. Los demás son casos de Estados Unidos, ¿no? Que son los que verdaderamente reportan. Nosotros no tenemos mucha costumbre de reportar las cosas, ¿ya? Shock anafiláctico en Estados Unidos, por ahí una anafilaxia también a la exposición al látex de los guantes, ¿ya? Entonces, bien, durante una sedación, por lo menos nos pasamos 2 a 3 horas conversando con el odontopediatra. Y justamente ahí una odontopediatra me pregunta, doctor, pero ¿cómo reconozco una reacción alérgica simple de una anafilaxia? Es muy fácil. La reacción alérgica es una respuesta inmune, sí, inapropiada, puede que vea urticaria, pero es localizada, es autolimitada. La reacción alérgica se hace presente en solo un sistema. Si ustedes ven que hay ronchitas, pero autolimitadas, que no se le agregó ningún otro síntoma, siguen en reacción anafiláctica, reacción alérgica, y no tendrían que administrar más que una clorfenamina, ¿ya? O a veces desaparece por sí solo durante la tensión. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la anafilaxia? Que a esta reacción alérgica se le va a agregar otro sistema más. Entonces, ahora ya lo saben, si el paciente tiene urticaria y empieza a presentarse dificultad respiratoria, es una anafilaxia. La Organización de Alergias Mundial ha definido que basta con 2 sistemas del cuerpo comprometidos para que haya una anafilaxia en ese momento y tengan que tratarlo con adrenalina. Ahora, también me preguntaron, doctor, ¿solamente con sistema respiratorio? No. La anafilaxia puede presentarse tanto urticaria con dificultad respiratoria como también urticaria con náuseas o vómitos. Entonces, si ustedes ven que su paciente está empezando a tener urticaria, abones, ronchitas, y se le está agregando otro sistema más, que bien puede ser el sistema digestivo, que se va a presentar como náuseas, bien puede ser también el sistema respiratorio, que se va a presentar como dificultad respiratoria, o bien puede ser también el sistema cardiovascular, que se va a presentar como mareos. Porque muy raras veces he visto un monitor de funciones vitales en un consultorio odontológico. Créanme que me paseo por todo Lima y será en 2% de las veces que lo he visto. Así que no hay mucha manera de que identifiquen una hipotensión con monitor, pero sí de que lo vean clínicamente. Entonces, si ustedes ven urticaria que se asocia a otro sistema más, están frente a una anafilaxia. Tengan muchísimo cuidado, porque ya el riesgo de mortalidad es alto. Ahora, el shock anafiláctico es básicamente lo anterior, pero asociado a una hipotensión sostenida.
Hipotensión sostenida no se va a aparecer como un mareo, sino ya la inconsciencia. Este paciente ya va a estar desmayado en su consultorio, en su unidad dental, básicamente, ¿ya? Entonces, así lo pueden diferenciar. La reacción alérgica es localizada, es solo un sistema comprometido, ¿ya? Pero el paciente va a estar consciente, pero van a haber abones. La anafilaxia son dos sistemas. Basta con la urticaria y la dificultad respiratoria para que eso sea una anafilaxia y tengan que poner su tratamiento de inmediato. Y el shock anafiláctico, el paciente va a estar desmayado, ¿no? Preferimos no llegar a la última instancia, por eso es que ahora estamos aprendiendo desde el principio, ¿ya? Voy a acercar un poco. Ya, muy bien. Esto también es fisiología muy básica. El sistema inmunológico se encarga de algo muy simple, distinguir entre lo propio de lo ajeno en el cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando entra alguna sustancia ajena a nuestro cuerpo, lo que hace el sistema inmunológico es liberar a los glóbulos blancos, ¿no? Se encargan de contener este agente extraño y ahí queda la situación. ¿Pero cómo lo contienen? Pasa que cuando ingresa lidocaína, cuando ingresa Botox, cuando nos pica un mosquito o lo que fuese de agente extraño, los glóbulos blancos lo que hacen es liberar la histamina. La histamina es una molécula que lo que hace es una chismosa. Lo que hace es básicamente decir, yo con esta cantidad de glóbulos blancos no me voy a dar abasto para controlar este agente externo. Entonces voy a causar vasodilatación, como ven ahí en la imagen. La histamina vasodilata para que llegue más sangre y con más sangre llegan más glóbulos blancos para poder defender al cuerpo. Esto en situaciones normales, ¿ya? La histamina se libera en esa zona localizada donde entró el agente externo, esa zona se inflama, se hincha, pero eso es lo normal durante una reacción fisiológica del sistema inmunológico, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en la parte anormal? En la parte anormal, en la anafilaxia, en el shock anafiláctico, esta histamina se descontroló y vasodilató todo el cuerpo. Y al vasodilatar todo el cuerpo, lo que hace es bajar la presión arterial. Ustedes alguna vez habrán regado su jardín con una manguera y habrán puesto el dedo sobre la manguera y el agua sale a presión, ¿verdad? Pero cuando quitan el dedo de la manguera, el agua ya no cae a presión. Es igual con el cuerpo. Mientras más angostos los vasos, la presión está elevada, ustedes están despiertos, pero si se vasodilata, ustedes se podrían desmayar. Entonces, eso es lo que pasa aquí en el cuerpo. La histamina no vasodilata solamente esa zona, sino todo el cuerpo y el paciente se desmaya. Ahora, ¿por qué entonces hay algunas personas que reaccionan de manera controlada con un agente extraño y hay otras personas que no, que reaccionan con una anafilaxia, un shock anafiláctico? Bueno, ya hay estudios que identifican a un gen que se llama el MRGPRX2, que se ha encontrado en la mayoría de pacientes asmáticos y en la mayoría de pacientes atópicos. Y este gen es el que más relación tiene a que si ustedes van a cursar con anafilaxia o si no van a cursar con una anafilaxia, ¿ya? Es lo más moderno que existe ahora con respecto a saber por qué algunas personas reaccionan tan descontroladamente a nivel inmunológico frente a algún agente extraño, ¿ya? Muy bien. Pero puede ocurrir lo siguiente, que ustedes me digan, doctor, no conozco al paciente. Mi colega, ¿no?, que tiene su consultorio, me llamó para la atención de su paciente, yo llegué a mitad del procedimiento, entonces no sé si es alérgico o no es alérgico. Bien, hay una tríada muy importante que ya lo mencioné en las diapositivas anteriores, pero que ahora dejo en esta pirámide para que no se les olvide, ¿ya? En primer lugar, si ustedes encuentran urticaria más dificultad respiratoria, ya saben que con dos sistemas comprometidos están ante una anafilaxia, ¿ok? Y ya requiere tratamiento. Yo esperaría que no esperen a la tríada, ¿ya? Pero igual lo dejo acá por si acaso. Urticaria, dificultad respiratoria, pérdida de conciencia, eso es un shock anafiláctico acá o en la China. ¿Ok? Entonces tengan muy en cuenta esto, por favor. La urticaria puede llevar de triada también los vómitos como sistema digestivo y también puede tener pérdida de conciencia para hacer de cuenta que es un shock anafiláctico. Bien, a lo que vinimos. También encontré esta pregunta que me dicen, doctor, pero si le pica el cuerpo, yo primero mejor le pongo dexametasona, me da menos miedo. Miren, yo les puedo decir muy ciertamente, chicos, la guía dice que esto, pero a mí en verdad me gusta convencer de lo que estoy hablando con lógica, ¿no? ¿Por qué necesito convencerlos con lógica? Porque algún día ustedes van a atender a mi mamá, porque algún día yo voy a atender a sus hijos también. Entonces, esto es así. Hay que tener este conocimiento y hay que saber el porqué de este conocimiento. Miren, si ustedes ponen dexametasona cuando han encontrado la triada que yo les acabo de mostrar
por miedo a la adrenalina, lo que va a pasar es lo siguiente. En primer lugar, la dexametasona inicia su acción a los 10 a 30 minutos. ¿Ya? Sí, es cierto, puede ser administrada intramuscularmente, pero desde que se instauró el shock anafiláctico hasta esperar 10 minutos a que le broncodilate los pulmones, no tiene sentido. Para empezar, la dexametasona no va a actuar a nivel cardíaco, solamente lo va a broncodilatar y su paciente va a estar bien broncodilatado, pero muerto. No tiene sentido que usen la dexametasona cuando ya encuentran ya la triada. En cambio, la adrenalina, ¿qué pasa? La adrenalina, además de estimular alfa 1 y beta 1, que es a nivel cardíaco, también es un beta 2 estimulador, o sea, es un broncodilatador. Eso es la adrenalina. Sirve tanto para el corazón como para el pulmón. Entonces, no tengan miedo de administrarla. Claro, administren la dosis que es la correcta. Y la dosis correcta para un adulto es 0.5 miligramos, o sea, la mitad de la ampolla de la adrenalina. La adrenalina viene de 1 miligramo y un adulto necesita 0.5 miligramos de manera intramuscular. ¿Ok? Es muy fácil, si ustedes están nerviosos en ese momento, no están calculando, no están pensando bien, carguen la mitad de la ampolla y la ponen en el vasto externo, en el tercio del muslo, en el vasto externo. Ahorita van a ver una diapositiva de eso. ¿Ya? Ahora, tienen que ahí mismo activar el traslado de emergencia. Definitivamente tienen que decirle a alguien más que los apoye llamando a la unidad móvil más cercana de emergencias. En niños la dosis es de 0.01 con una dosis máxima de 0.3. Se evalúa la respuesta y se puede poner cada 5 minutos, pero yo les digo que a la tercera dosis de adrenalina ya deberían haber tenido una vía endovenosa. Por eso es que sugiero, y no solamente yo, no es mi opinión mía, sino está escrito en las guías, al diagnosticar ya shock anafiláctico, tienen que estar diciendo a su ayudante que llame al sistema de emergencias. ¿Ya? Ahora, este es un punto clave también. Hay un autoinyectable que se llama EpiPen, ¿ya? Pero el EpiPen está a 600 soles y dura solamente, pues también tiene una duración de 1 año. En cambio, la adrenalina en emancipación está a 4 soles 50 y la tuberculina 2 soles más y la aguja 1 sol más, no llega ni a 10 soles. ¿Ok? Entonces, les sugiero que lo más fácil y práctico es que compren su adrenalina con su tuberculina, o si quieren gastar, 600 soles, también pueden comprar el EpiPen, que no lo venden acá, lo venden, lo más cerca es en Chile, y Estados Unidos también. Ya, bueno, la posición correcta es el paciente echado. Desde que ustedes ya encontraron shock anafiláctico, tienen que echar a su paciente y poner de manera intramuscular a la adrenalina. Como ustedes podrán leer ahí, la manera intramuscular de adrenalina o epinefrina, que es su otro nombre en griego, es de manera puesta en línea de tratamiento, en primer lugar, de manera intramuscular. Así que no la vayan a poner subcutáneamente, ¿ya? Las guías antiguas dicen subcutáneo, pero eso ya no se hace, ¿ya? Entonces, la manera de ponerla es al muslo, lo parten en 3 y en la mitad, en la zona externa, hacen una punción hasta adentro, aspiran, si no hay un vaso sanguíneo, inoculan el fármaco, ¿ok? Si hay un vaso sanguíneo, simplemente retiran un poco o profundizan un poco más. La cosa es que no encuentren sangre de retorno en su aguja para ponerla, ¿ya? Muy bien, entonces así es como deben administrar la epinefrina, sin miedo, chicos, porque broncodilata, ¿ya? No le va a causar un paro al paciente si la ponen correctamente también, en la dosis que es, ¿no? Más bien lo van a salvar, ¿ya? Bueno, el tratamiento de la anafilaxia o el shock anafiláctico tiene 2 partes, ¿ya? La primera es administrar el fármaco, pero la otra es seguir esta cadena de eventos. En primer lugar, cuando ustedes diagnostican un shock anafiláctico, tienen que retirar el agente que está causando esa alergia, ¿no? Puede ser sí su lidocaína, entonces ya no están poniendo más lidocaína. O puede ser también el látex de sus guantes. Así que estén alertas a qué fue lo que pasó justamente antes de que el paciente empiece con su cuadro clínico, ¿ya? Entonces, primero, retirar la exposición del posible alérgeno. El paciente tiene que estar recostado con las piernas elevadas, ¿ya? Para que la sangre retorne al corazón con mayor facilidad. Tienen que administrar oxígeno. Y me van a decir, doctor, ¿pero dónde consigo el balón? Su manual de funcionamiento del Colegio Odontológico del Perú dice que todo consultorio, y la norma técnica en el Perú menciona que todo consultorio debe tener un balón de oxígeno. Así que hay cosas que no podemos pasar por alto. Yo les vengo a traer, sí, mucha información adaptada a nuestra realidad, pero eso no quiere decir que nos vamos a pasar por alto cosas muy importantes como tener un balón de oxígeno, ¿ya? Bueno, luego de esto, el traslado del paciente, y eso se hace con un servicio general, es un servicio ya médico especializado, porque tienen que llamar a la ambulancia y determinar la prioridad, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y la terapia adyuvante, definitivamente ustedes también pueden administrar el salbutamol si es que vieron que el paciente tuvo un cuadro respiratorio predominante, ¿no? Entonces es esta cadena asociada a la administración de adrenalina la que va a salvar a su paciente.
Bien, bueno, en numerosos documentos, ya muchos documentos lo dicen, ¿no? Acá solamente he puesto un ejemplo. Su manual de funcionamiento menciona que ustedes están en la obligación de atender urgencias y emergencias. O sea, ¿qué quiero decir? Nadie les va a decir explícitamente, porque no hay ningún documento en el Perú que diga explícitamente qué cosa tienen que tener en su consultorio para una emergencia. Simplemente les ponen, ustedes tienen que estar en la capacidad de atender una urgencia y emergencia. Para muestra, un botón, ¿ok? La norma técnica del Perú también dice lo mismo. Los establecimientos del primer nivel de atención tienen que tener oxígeno portátil y tienen que estar listos para atender urgencias y emergencias, ¿ya? Entonces, acá hay algunas de las... Bueno, en verdad, estos son todos los medicamentos que deberían tener en su consultorio para poder tratar un shock anafiláctico o una anafilaxia como tal, ¿ya? Hay coadyuvantes, hay adrenalina, ¿no? Hay salbutamol, hay dexametasona, hay prednisona bioral, clorfenamina, hidrocortisona y atropina. Con esto, de verdad, se van a salir de un susto enorme porque con mucho porcentaje de efectividad esto soluciona el cuadro del que estamos hablando ahorita. Bueno, ok, entonces, doctor, ¿le hago un estudio genético a mi paciente antes de atenderlo? No, no es costo efectivo, hay que ir a la realidad. Haga una buena historia clínica. Básicamente eso, dense su espacio para poder hablar bien con el paciente. Ni 10 minutos les va a tomar preguntar si ha tenido alguna anafilaxia previa, si él cursa con atopía, o sea, si ya es una persona muy alérgica a las sustancias ambientales, si su asma está bien o mal controlada, si es que tiene asma, ¿no? Y si usa betabloqueantes también es importante, ¿ya? Ahora, les dije sí que la parte genética era lo que más explica hoy en día lo que es el cuadro de anafilaxia y shock anafiláctico, pero hay otro detalle importante: nunca administren a ciegas. La dosis de lidocaína en un paciente no se calcula por cartuchos. Ustedes bien saben que se calcula miligramo por kilogramo de peso. Ese es un consejo que les doy. Y muchos estudios mencionan que lo más relacionado al shock anafiláctico es la administración rápida del fármaco. Por lo que yo también sugiero que cuando pongan lidocaína, lo pongan lentamente, ¿ya? Porque está muy relacionado la velocidad de la administración del fármaco con el desenlace del cuadro, ¿ya? Bueno, la comunicación constante con el paciente, porque si ustedes no conversan no van a saber en qué momento se ha desmayado, ¿ya? Porque si el paciente ya tiene la pinza de el mordedor, va a estar con la boca abierta, ¿ya? Entonces les sugiero que estén en comunicación con el paciente. Y bueno, socializar conocimientos y asignar roles a todo su equipo. Eso que estoy conversándolo yo con ustedes, si alguno de acá es dueño de algún consultorio odontológico, tienen que comunicar a su asistente dental que tiene que ser su mano derecha, ¿ya? ¿Ok? Básicamente eso. Bueno, acá he puesto solamente una imagen de lo que es un paciente de los muchos que atendemos. Este fue un adulto al que se le preguntó, señor, ¿usted tiene alguna enfermedad? No, doctor, no tengo ninguna enfermedad. 197/81 su presión. Y estaba tranquilo, sin ansiedad, sin estrés, estaba relajado el señor. Entonces, ¿por qué les muestro esta imagen? ¿Cuántos toman la presión arterial antes de una atención? Y no me vayan a mentir, porque trabajo con muchos de sus colegas desde hace como 4 años, más que todo como odontopediatras, claro, ellos no tienen muchos adultos, pero he visto también cosas y cosas, ¿ya? Entonces, si yo les digo que uno de sus pacientes, si es que acá hay odontólogos generales, les dice que no tiene ninguna enfermedad, sospechen, duden, ¿ya? Porque esto es en verdad no tengo nada, doctor, no tomo nada y yo no sufro de nada, yo no tomo fármacos. 197/81 y tengo miles de imágenes muy similares a estas, ¿ya? Imagínense ese 197/81 que le diga no tengo nada y que ustedes le pongan lidocaína con adrenalina, porque su lidocaína tiene epinefrina. Ese 197/81 es el caso popular de que luego tú encuentras por la calle y dicen, no, una vez mi conocido fue un odontólogo y ahí se murió. Claro, si no sabían con qué presión estaba entrando. A ese 197 ponerle epinefrina encima es volar a 220 sobre 110. Es un AIT, un ataque isquémico transitorio. ¿Cuántos infradiagnósticos no tendremos en nuestros consultorios? Bueno, ha sido una exposición muy rápida. Esta es la conclusión de no resolver el cuadro, ¿ok? Mejor dicho, de resolver el cuadro, no enviar al paciente a la casa, ¿ya? Porque en ocasiones la anafilaxia tiene recurrencia de los síntomas en las siguientes horas. Se llama anafilaxia dual. Lo correcto es que vaya a un establecimiento de salud de mayor complejidad resolutiva, ¿ya? Bueno, no debe utilizar la dosis subcutánea, como les he dicho. Esto van a encontrar en guías de 2015 para atrás. La dosis subcutánea era el gol estándar, porque era fácil de poner, porque todo el mundo podía poner.
Luego se dieron cuenta que la mortalidad era la misma porque el fármaco se quedaba en la piel y más bien necrosaba esa zona de la administración del fármaco. Entonces, ahora es intramuscular la dosis. ¿Okay? El 80% de los casos de shock anafiláctico se presenta dentro de los 5 minutos, ¿okay? Pero el 20% a los 30 minutos. No den de alta tan rápido tampoco. ¿Ya? Y bueno, tener un protocolo de emergencia que incluye identificar la ruta de evacuación de sus consultorios, número de emergencia y la ubicación del hospital clínica más cercano. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí quisiera saber si tienen alguna duda o alguna experiencia similar, algún conocido. La anterior vez me preguntó, esta es la segunda vez que damos esta exposición, pero la última vez que la di, la anterior vez que la di, una de sus colegas me dijo, doctor, y que me llamó muchísimo la atención, la pregunta, y que es motivo de la siguiente diapositiva que van a ver. Esa y otras más. Me dijo, doctor, pero ya, ¿y qué pasa si mi paciente tiene un shock anafiláctico y yo le pongo adrenalina y en verdad mi paciente estaba hipertenso, tenía 180/90? Esa es una incongruencia muy grande, porque por definición el shock anafiláctico es la hipotensión del paciente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber eso, ¿ya? Ya cuando el paciente está inconsciente, pongan la adrenalina, ¿ya? La hipertensión arterial es otra emergencia. Ahí ella estaba confundiendo algunos términos, ¿no? Y estaba hablándonos sobre la crisis hipertensiva, ¿ya? Que ese tiene otro tipo de manejos. Entonces, eso, y también hace unos 3 meses, yo le doy sedación profunda a una, amiga podría decir ya, una odontopediatra que da sedación consciente con óxido nitroso, midazolam, ¿no? Y me dice, doctor, hay que dictar un curso juntos porque yo doy también clases de sedación consciente y quisiera que usted dicte la parte de lo que es, rescate del paciente, ¿no? Y yo le digo, ya, normal. ¿Y cómo había estado haciendo esa parte antes? Bueno, lo clásico, ¿no? Con el antídoto del midazolam es el flumazenil, me dijo. Yo le digo, claro, el antídoto del midazolam es el flumazenil, pero ¿cómo igual resolvían la parte del sistema respiratorio del paciente cuando ya está inconsciente, en apnea? Me dijo, no, con el flumazenil. Eso fue hace como 3 meses y medio, ¿no? Y entonces eso también es un error grandísimo, pensar que una apnea o que el flumazenil es la respuesta a todos. Si eso le explicaron en algún momento en la universidad, eso no es correcto. Puede ser el antídoto del midazolam, pero si el paciente está en apnea, hay que bolsearlo, ¿no? Muchos de ustedes seguro sí lo saben. Tienen todo lo que son las emergencias y urgencias más frecuentes y cómo deberían resolverlas. Y eso fue todo, muchachos. Muchas gracias.